Aquí conversamos con quienes escriben sobre nuestras ciudades y sus protagonistas. Esto es Terraza, con Nicolás Valencia. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en Lima, conversando con Mariana Wilhelmovic y Nicolás Rivera. Bien. Son actualmente editores de la revista A, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Muchas gracias por el interés en conversar con nosotros. Sí, no, el interés mío. Justo estamos en el momento en que ustedes van a estar trabajando con fanzines dentro del contexto de la BIAU. Cuéntanos un poco qué va a suceder en esta mesa hoy. Sí, dentro del programa de la BIAU nos pidieron que montemos un taller de fanzine. La indicación fue esa y el nombre que nos dieron, que la verdad un gran nombre es el fanzine Clímax. Y hasta ahí llegó la indicación, lo demás ha estado libre. Y nosotros lo que hemos un poco pensado es que había que, en el fondo lo que hemos tratado es de procesar las constricciones de la situación, o sea, hay que trabajar cuál va a ser el material que se va a procesar para poder hacer se va a incorporar para poder hacer un fanzine. Cómo trabajar en 2 días, porque ha sido un taller que ha sucedido el lunes por la tarde y hoy viernes todo el día. Entonces, en día y medio, cómo producir hacia el final de ese proceso un fanzine y cómo trabajar con el input de toda la gente que va a participar, que son 40 plazas de participantes. Entonces, en el fondo lo que es imaginado. La primera decisión fue que íbamos a trabajar con la biblioteca que ha llegado a la BIAU. A partir del concurso de publicaciones se ha producido una biblioteca maravillosa de 100 y pico libros, y con una pequeña selección de ellos, un tercio más o menos de la cantidad de libros que llegaron, los hemos usado como materia prima para trabajar. Hemos decidido producir un glosario juntos, que es en el fondo una manera de decir que estamos produciendo un glosario, un vocabulario para hablar juntos en el contexto de la Bienal, y nada, qué palabras son las que de pronto aparecen, o qué términos, o qué conceptos. Y sí, es un poco producir la estructura para que eso pueda pasar desde un punto de vista gráfico, que es lo que sucede hoy. También ha sido un proceso de imaginar, por un lado, en la producción del fanzine, imaginar cosas como que se trabaje siempre usando Times New Roman y Helvética, que está en la computadora de todo el mundo, que se usen unas plantillas muy, muy elementales para que la capacidad distinta de todas las personas que participan no se traduzca en errores, sino que esos errores funcionen para hacer que el fanzine siga hacia adelante nada más, ¿no? Que esos errores sean absorbidos como algo positivo dentro de la producción gráfica. Y finalmente, como en términos de la reproducción del fanzine, estamos terminando el proceso con una serie de PDFs muy sencillos en formato A4 y a blanco y negro, que la idea es que en el instante en que esto termina hoy día a las 5 de la tarde, más o menos, ya queda disponible en todos lados. O sea, en todo el territorio BIAU ya es imprimible en una impresora casera sencilla, reproducible el fanzine, ¿no? Entonces esa es un poco la premisa, digamos, como el diseño nuestro es el diseño del soporte para que luego el fanzine pueda suceder. Sí. Hola, hacemos esta breve pausa para invitarte a que nos sigas en Spotify y nos evalúes con 5 estrellas, o bien nos veas en YouTube y te suscribas y nos des un like. Sigamos. Si no, de repente solo agregar que el proyecto de hacer este fanzine es una colaboración entre nosotros y la Oficina de Diseño Blanco. No pasa nada. Que justamente ha sido un ida y vuelta para encontrar, por un lado, desde nuestro lado como editores,
había la idea del glosario, como este vocabulario que podía producir el contenido, y por otro lado, Blanco lo que imaginaba era una estructura de diseño que podía acoger todas estas diferencias, ¿no? Y eso ha sido súper interesante como colaboración, porque en el fondo esas estrategias de diseño son básicamente maneras de procesar mucha información y volverla accesible nuevamente, ¿no? A través de darle un formato. Así que con ellos se ha trabajado con unas plantillas y como unas lógicas de collage, de cortar, pegar, copiar, que nos permiten a nosotros como articular esa idea del glosario que teníamos. Entonces, los chicos tienen un día y medio. ¿Qué vieron el día lunes considerando que era un tercio de todo el proceso? Sí, el primer día estuvo dedicado más bien a la construcción del contenido, ¿no? A encontrar esos pedacitos de los libros que se iban a usar. Un poco, sí, meterse de lleno en esa biblioteca, ¿no? Entonces, un poco ¿Qué son los libros que están acá? ¿Qué son los libros que están acá? Por acá pueden ver algunos adelante, pero son muchísimos. En realidad, como decía Mariana, es una biblioteca de más de 100 libros. Elegimos nosotros 40, después de hacer un poco un repaso por la biblioteca entera. Y un poco el primer ejercicio del workshop era revisar un libro y tratar de encontrar esas palabras que nosotros ya habíamos elegido y encontrar no solamente la palabra a veces directamente, sino algo que se pudiese relacionar con la palabra, ¿no? Algo que tú pudieses poner en relación con un término, ya sea una imagen, ya sea un texto, y el proceso entonces luego ha consistido en que cada uno se ha ido al final del día con un montón de fotocopias que corresponden a la palabra que van a trabajar como una entrada en el fanzine, ¿no? Esas son palabras que eligieron los participantes. Las palabras las elegimos nosotros que a son través parte de del que son parte del glosario, pero las palabras lo han ido tomando cuerpo a través de las libres asociaciones que cada uno ha hecho al enfrentarse con el material. Sí. Me recuerdo un poco, que no sé si está acá, el libro de Atea, 10, que dividen 10 años de historia con verbos o sustantivos, y uno entra y en realidad ellos dan su propia definición de cada palabra y a veces calza, ¿no?, con la que tenemos, además también por la diferencia de ser mexicano, obviamente tiene otra carga cada palabra. Antes de este encargo o de este proyecto, ¿cuál era su relación con los fanzines? ¿O cómo lo ven, pensando que también viene un ambiente que, teniendo los fanzines, pero también estando en la revista A, son opuestos en el sentido de que tienen una estructura fija, optimización? ¿Cómo es su relación con los fanzines? Sí, de hecho, este es el primer fanzine que hacemos. En realidad, nuestra experiencia editorial sobre todo ha sido con la revista A, pero en realidad surge muy de la mano porque la revista A se hace también en colaboración con la misma oficina de diseño, con Blanco. Trabajamos en particular en la revista A con Aarón, Julián, y hay un interés en común, ¿no? Tanto por parte nuestro como por Blanco, por un interés por el fanzine como un medio de comunicación y de un ensayo rápido de soltar ideas, ¿no? Y de poder ensayarlas en una página. Y es por eso que más bien nos resultaba muy atractivo producir este ensayo, ¿no? Y darle forma en el contexto que tenía, ¿no? Porque claro, existen muchas maneras de hacer un fanzine. Esta era un poco particular al tiempo limitado que se tenía, ¿no? Sí. Quizá la diferencia más grande es lo que decía de las 40 cabezas, ¿no? O sea, que son los 40 participantes del taller, que es que mientras que la conversación con Blanco para hacer la revista es una conversación en una sala cerrada entre nosotros, que además como ya tenemos un cierto ritmo, ya nos entendemos, de pronto era más como soltar el contenido y la forma final para dedicarnos solamente como a la infraestructura, al diseño de la infraestructura que va a soportar el soporte, que va como a contener lo que otras personas van a producir, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el glosario, nosotros damos los términos iniciales, pero después las asociaciones que resulten
ya no está en nuestras manos. Claro. Y hay unas plantillas, pero son tan mínimas y tan como abiertas que, de nuevo, o sea, las plantillas esperan que haya la experimentación distinta, que haya muchos intentos diferentes, y es un soporte suficientemente flexible y esponjoso para permitir que todas estas cosas entren, ¿no? Y es un poco eso, soltar el material final y quedarte como en el andamiaje nada más, para que resulte de la cabeza de otras personas también. Claro. Justo coincide que yo vengo de dar clases en la Universidad de Talca en Chile, y la etapa final consiste en un fanzine librillo. Y le llamo fanzine librillo porque el fanzine tiene una idea autogestionada y rebelde, y igual se hizo en una sala de clase. Entonces es como esta frase que siempre se ha dicho de Ford, de el cliente puede elegir el color de auto que quiera siempre y cuando sea negro. Entonces, ¿cuánto han soltado en este proceso sin llegar a meterse a ser tutores o a decir, bueno, lleguen siempre a este resultado? Bueno, soltar bastante, porque ahorita en realidad que empezamos la segunda sesión veníamos Nicolás y yo en el carro pensando, no sabemos con qué estamos partiendo hoy día. O sea, en medio como del hecho de que son personas distintas a nosotros, que muchos no los conocemos, pero además, o sea, en el desorden mismo de que hay gente que vino el primer día que no va a venir hoy día, o que no vino el primero que quiere venir hoy día. O sea, en el desorden mismo como de la falta de control como absoluto en esto, ya partimos de un lugar que no estamos tan seguros, o sea, si habrá que reaccionar, ¿no? Claro, es vivir con esa incertidumbre y, bueno, lo especulativo también. Sí, creo que ahí, o sea, también algo que para nosotros es interesante es que, digamos, creo que la esencia del fanzine parte también de producir una comunidad, ¿no? Una comunidad que esté interesada en un tema específico. Entonces, de inicio, desde su definición, está compuesto por muchas cabezas, ¿no? Y no tanto por una curaduría muy específica o una sola voz muy específica. Y en ese sentido, creemos también que la elección del sistema del fanzine, de la estructura del fanzine, incluso podría abrirse a que sigan habiendo más entradas, ¿no? Más palabras, y que de alguna manera sea accesible al público de la BIAU en general, ¿no? Eso también fue interesante pensarlo para nosotros, porque si bien Lima es la sede, esta vez de la BIAU, éramos conscientes que sería bonito que haya una escala que trascendiese y que pudiese como acoger todas las distintas miradas de los países que están involucrados en esta bienal, ¿no? Y de alguna manera luego vienen las itinerancias, se podría pensar incluso si el vocabulario del fanzine queda abierto para que en las itinerancias de la bienal aparezcan nuevas palabras que se agregan a ese vocabulario compartido, ¿no? Sí. Y bueno, justo al momento de esta grabación, un día antes se lanzó el último número de la revista A, y yo me enteré ahí que son los terceros editores de esta revista. Primera vez que es convocatoria abierta, les pidieron 3 números, si no me equivoco. Sí, y van ya nos hasta el pidieron segundo. 3 números, sí. ¿Cómo pensaron esa propuesta? ¿Qué lo motivó también? Sí, de hecho era un espacio que para Mariana y para mí era interesante, que desde que se abrió la convocatoria nos llamó muchísimo la atención. Nosotros venimos de un contexto también más enfocado en temas de historia y teoría, y abrir un espacio para esas ideas que teníamos era algo que nos interesaba, y la revista se presentaba como una oportunidad perfecta, ¿no? Para ensayar también algunas ideas, compartir algunas ideas y comenzar a producir lo que para nosotros era otra vez un colectivo de gente que escriba, que comparta los mismos temas y tratar de volverlos públicos, ¿no? Así que armamos una propuesta efectivamente para los 3 primeros números, que un poco buscaban definir cuál era nuestra mirada de hacer una revista de arquitectura hoy en día, ¿no? Y justamente ayer has estado en la presentación de la tercera, o sea que ya se completaron las 3 que habíamos propuesto inicialmente, ¿no?
No, no es que vamos solamente a sacar 3. Es un poco más tenemos la idea de producir unas 6 o 7, dependiendo cómo vaya la cosa. Pero las 3 primeras fueron los 3 primeros números que en el concurso dijimos, Claro. estas son 3 primeras ideas, ¿no? Y de hecho, como en el concurso nos mandamos creo que lo más osado fue decir que íbamos a hacer un número de María Chucena, que es este trabalenguas popular, y que en el momento no estaba escrito ni el llamado a contribuciones, menos estaba la revista, no había un contenido pensado, y sí, bueno, felizmente como no espantamos tanto al jurado. Sí. Bueno, de hecho, en ese contexto, rescatando un poco lo que conversamos ayer, cuando se comparaba, contexto para quienes lo están viendo o escuchando, estaban ustedes como revista A y estaba la gente de la RQ, Stephanie Fell. Y cuando conversamos sobre convocatoria, una cosa que me llamó la atención de ustedes es que justo en ese que mencionaste, en ese trabalengua, las citas suelen apoyar la convocatoria y no al revés. En el caso de ustedes, a partir de ese trabalengua, sacan creo 4 o 5 temas muy interesantes. ¿Cómo se enfrentan al encargo de, bueno, qué queremos recibir? Entonces, sí, para nosotros un poco fue, como se comentó un poco ayer, ¿no? Creo que las convocatorias para nosotros eran importantes que encuentren una manera de no volverse demasiado temáticas. Esa era una, digamos, algo que tuvimos muy presente desde el inicio, ¿no? Suele pasar muchas veces con las revistas de arquitectura que se desarrollan a partir de temas muy precisos y muchas veces incluso esos temas son programáticos, incluso, ¿no? Y para nosotros había el interés como encontrar una manera de abrir temas que pudiesen ser libremente interpretados o mal interpretados muchas veces. Y en ese sentido, el uso incluso de la literatura ha sido muy importante, ¿no? Y muchas veces partir con esas citas, se comienza con una cita que a nosotros nos abre muchas curiosidades o muchas intrigas. Y es a partir de un texto literario que no necesariamente existe en el contexto arquitectónico, que nosotros encontramos la posibilidad de partir con algo que puede abrirse hacia muchos lados, ¿no? Quizá algo que, o sea, conceptualmente también lo entendemos un poco así, que es que no somos solamente nosotros como pidiendo un encargo, sino que traemos al papel a esta cita literaria de repente y se abre una primera conversación entre el contenido de esa cita y nosotros. Y el tercer momento de la conversación es lo que vendrá en la revista, ¿no? Como ya queda en manos de los autores o los posibles autores. Entonces eso es como... Sí, y creo que además agregaría que una cosa es lo que nosotros planteamos primero en la convocatoria y luego otra cosa es el material que llega, ¿no? Que comienza a producir su propia conversación. Y eso es súper interesante porque a veces de las ideas que nosotros hemos desplegado hay una que causó mucho interés, hay otras que nunca pensamos, hay otras que no causaron ningún interés y desaparecen, ¿no? Y en el fondo luego cada contribución comienza a producir su propia conversación dentro de la revista, ¿no? De hecho ahora, digamos, el llamado a contribuciones lo publicamos también como editorial en la revista cuando sale, pero por lo general retiramos la última parte, que es el despliegue inicial que nosotros habíamos hecho, porque nos parece muchas veces que ya no corresponde, porque se ha generado un nuevo conjunto de relaciones dentro de las contribuciones que hemos recibido. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Porque me imaginé una piedra que se lanza al lago, un poco eso. Y en esta convocatoria una idea de, bueno, quizás enganches con esto, llegan las propuestas y a diferencia de lo que veíamos ayer con la RQ, ellos saben más o menos lo que va a salir un mes y medio antes de mandar imprenta. Ustedes tienen control completo de esto. ¿Cómo se sienten a discutir qué eligen cuando ya reciben todas las propuestas?
Sí, es una conversación para nosotros súper interesante porque, por un lado, y creo que esto es a diferencia, ¿no?, de muchas de las revistas indexadas, si bien hay, por ejemplo, comentarios, ¿no?, que uno recibe y siempre hay un proceso como de edición del texto a partir de los comentarios que has recibido, en realidad, en el caso de revista A, esa conversación puede ser muchísimo más amplia, ¿no? Y a veces recibimos una idea que abre una conversación con el autor, ¿no? Y esa conversación es para nosotros extremadamente enriquecedora y esperamos que también lo sea para el autor. Y es una conversación donde muchas veces el artículo cambia mucho en ese proceso, ¿no? Y nosotros nos mantenemos abiertos a que esa conversación pueda generar nuevas relaciones. Esa conversación no solo se da sobre el contenido, sino también sobre la forma en que se va a presentar en el diseño el artículo específico. Y de hecho eso también ha sido súper con la oficina de diseño, porque en realidad tenemos la oportunidad con ellos de trabajar cada artículo. Si bien existe la maqueta de la revista, y si uno la revisa hay una estructura que permite ensamblar toda la revista, se reacciona muchísimo también en el diseño a cada contribución específica, ¿no? Y eso también se vuelve una discusión interesante. Sí, y la verdad que un lujo, porque hay una conversación primero con los autores de parte nuestra, luego hay una conversación con el equipo de diseño y de alimentarnos del contenido que ha llegado para pensarlo, ¿no? Para pensarlo desde el diseño. Eso creo que es fantástico, el trabajo que hace Blanco. En verdad cogen cada contribución como un proyecto en sí mismo, ¿no? Y se reacciona a eso. Y la otra cosa es que como no trabajamos a partir de secciones en la revista, entonces no es que tengamos hay un par de secciones menores que aparecen con un solo artículo cada vez, pero no hay grandes secciones que tengamos que llenar con un cupo de artículos. Entonces, finalmente lo que hacemos es una elección de los artículos también, no solamente en relación a los que nos parezcan mejores, sino en el fondo también en cómo se cosen entre sí y producen una lectura en la revista, ¿no? Entonces, eso también tenemos mucha libertad para tomar esa decisión. Y antes de ir cerrando, ¿qué nos encontramos en el número más reciente de la revista? En el A22 que acaba de salir, del suelo, de todo. Son como interpretaciones abiertas de la idea del suelo. Hay la idea como de la infraestructura que nos soporta, el suelo como un espacio de extractivo de recursos, de exhumaciones humanas, del espacio de la muerte, del espacio de lo invisible, el suelo como una materia, el suelo como una materia orgánica y una manera de medir lo que ha pasado por ahí. Sí, y creo que algo que está muy bonito de este último número es no solamente las interpretaciones del suelo, sino las distintas maneras de hablar de arquitectura, ¿no? Porque las contribuciones son muy variadas en términos también de representación, ¿no? Hay ensayos fotográficos, hay textos que son más bien ficciones, que son textos literarios, hay ensayos más académicos, hay una muy grande diversidad, ¿no?, en maneras de hablar de arquitectura. Y creo que eso también es algo que para nosotros es importante a la hora de elegir las contribuciones, ¿no? Que se explore, se lleve al límite las posibilidades de escribir, de dibujar, de representar arquitectura, ¿no? Eso también es algo como importante en la revista. Recuerdo haber visto, hojeando la revista, el número anterior también,
que no está totalmente enfocado en Perú y han recibido también contribuciones de otras partes de Latinoamérica. ¿Se lo esperaban? ¿Cómo encajan hoy en día con lo que están desarrollando? Sí, yo creo que eso ha sido para nosotros una muy linda sorpresa, sobre todo con este número, con el tercero que vamos editando, que la llegada de los llamados a contribuciones están abriendo nuevas puertas, ¿no? Y eso para nosotros es muy especial. Hay varias contribuciones de distintos países. Hay contribuciones de Chile, de México, de Portugal, y creo que eso como para nosotros es una buena señal de que la revista llega a otros públicos, pero también que causa interés en otros lugares, ¿no? Y que podamos abrir una conversación que incorpora una comunidad más amplia. Y esto solo porque además también sé que es tu tema, pero porque nosotros tenemos un problema de distribución en la revista que no es que sea una distribución internacional, pero en el fondo el interés parte a partir de las redes sociales, o sea, de la construcción como de otro, ¿no? Como un espejo de la revista en redes, es lo que produce como el chispazo que abre interés, pero es súper útil para luego poder ampliar la conversación. Sí. Mariana, Nicolás, les quiero agradecer por esta conversación. Justo en este punto no sabemos qué va a pasar con la entrega de hoy. A ver si después más adelante podemos conversar respecto a este resultado. Y nada, agradecerles por el tiempo y la conversación. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás, por no solo la entrevista, sino por haber estado con nosotros en la conversación de ayer. Ha sido excelente, muchas gracias. Esto fue Terraza, con Nicolás Valencia. Hola, hacemos esta breve pausa para invitarte a que nos sigas en Spotify y nos evalúes con 5 estrellas. O bien, nos veas en YouTube y te suscribas y nos des un like. Sigamos.